decíamos, la definición de alianzas y elecciones tiene que darse hasta el próximo día viernes y los partidos y movimientos políticos se encuentran en el proceso de toma de decisiones. Muchos lo han tomado ya. Damos la bienvenida al sociólogo Marcos Zalamea. Él es profesor de la Universidad de Cuenca. Quisiéramos, sociólogo Zalamea, tener su visión sobre todo con respecto a las elecciones locales, los candidatos que se van perfilando fundamentalmente para la alcaldía y la prefectura de Cuenca. Buenos días, Gustavo y Rosana. Un saludo a las personas que nos ven y nos escuchan. Bueno, creo que el escenario, básicamente en términos del número de candidatos, va a ser medio parecido al que tuvimos hace casi 4 años en las elecciones de 2019. Me parece que vamos a reeditar pues un amplio margen de dispersión, de fragmentación político-electoral. Y esto da cuenta de que lamentablemente pues no vivimos una política ideológica, una política basada en principios, en tesis programáticas, sino fundamentalmente pues una política orientada más bien hacia ambiciones personales, hacia intereses de grupo, específicamente de movimientos políticos que en realidad se activan sobre todo en época electoral, en su mayoría. Y no me sorprende pues las indefiniciones, las indecisiones, la búsqueda de alianzas de última hora, incluso la posibilidad de alianzas entre personas que hacen vida política que no necesariamente pues han coincidido en los últimos años en cuanto, digamos, a su gestión, en cuanto a sus planteamientos. Hace 4 años, recordemos que el tablero para las elecciones de la alcaldía de Cuenca se movió abruptamente por la presencia de un outsider que resultó ser el actual alcalde Pedro Palacios, quien se presentó pues como referente, como depositario de la antipolítica, que incluso venía efectivamente pues de fuera del mundo de la política, un recién llegado, el advenedizo, como se define precisamente los outsiders. Y eso capitalizó pues a su favor, ¿no es cierto?, la crisis de la política, los enfrentamientos entre los políticos tradicionales, que le posibilitó llegar, aunque no necesariamente con un amplio nivel de legitimidad. Recordemos que es una alcaldía con un 28%, porque un escenario de fragmentación, pues, alguien que obtenga un 25, un 28% puede tranquilamente llegar a ganar una elección. Recordemos que el caso extremo se dio en la capital de la República, en el Cantón Quito, cuando Jorge Yunda apenas con 20% pues terminó siendo el alcalde de Quito, luego defenestrado. Se hablan de algunas posibilidades en lo que concierne actualmente la alcaldía, la posibilidad de que sea el exalcalde por 2 veces, Corcho Cordero, quien se presente como candidato. Por otro lado, tenemos también la posibilidad de que Paul Carrasco sea candidato, posiblemente en alianza con el partido de gobierno, lo que implicaría que haga dupleta para la prefectura con un candidato salido de las filas de Creo. Se habla también, ¿no es cierto?, de la posible candidatura de Marcelo Cabrera, aunque también se ha mencionado que él podría ser candidato a la prefectura provincial. La candidatura a la reelección de Pedro Palacios. Entonces usted tiene ahí 4 políticos que han trajinado, que han desempeñado funciones públicas. ¿Por qué reitero esto? Porque muy probablemente pues el electorado motive su decisión, su voto, quizás buscando personajes con experiencia, ya que el desencanto, el desgaste producido por la administración de Pedro Palacios hace ver que algún sector del electorado, que puede ser el mayoritario, vea que ya no se puede jugar con el nuevo, con el recién llegado, con el que no tiene experiencia, precisamente por lo que ha sucedido a nivel de la alcaldía. Pero además de estos nombres también se ha mencionado otros, la posibilidad de que Jefferson Pérez repita su candidatura. Recordemos que Pérez obtuvo el segundo lugar con 24%. Ya, con respecto a esta posibilidad, permítame, sociólogo Zalamea, sabiendo además que usted en el pasado, por lo menos, no sé si fue parte del Partido Socialista, pero tenía algún tipo de alineación con el Partido Socialista y lo conoce, Partido Socialista que ha tenido una enorme evolución, sobre todo en los años del correísmo. La situación que se está dando allí,
el Partido Socialista el día de mañana, según ha expresado el concejal Omar Álvarez, daría una definición en cuanto a si ir o no en coalición con Renace. El Partido Socialista estaría además dentro de este proceso de decisiones tratando de apoyar a Carlos Orellana, ex Revolución Ciudadana, para la prefectura de la SUAY, y está también en esta posible alianza, además de Renace y además del Partido Socialista, Somos Agua, de Yacu Pérez, que también tomaría una definición máximo hasta el día jueves para ver si ingresa o no en esta coalición. Todo esto señalado por Omar Álvarez. ¿Cómo ves esa situación, sobre todo en cuanto a el proceso de decisiones dentro del Partido Socialista, que aquí en Cuenca, dicho sea de paso, como usted conocerá, está aún más dividido? Bueno, yo debo aclarar, Gustavo, cuando yo hacía política, no era analista político, obviamente, pues porque tenía una camiseta, y la única camiseta que yo tuve desde los años de la universidad fue el Partido Socialista Ecuatoriano. Yo me separé del Partido Socialista Ecuatoriano en 1996, cuando consideré pues que el partido había cometido un desliz a sus principios ideológicos al apoyar en la segunda vuelta nada más y nada menos en ese entonces a Abdalá Bucarán Ortiz para la presidencia de la República. Del 96 acá tenemos ya más de 25 años, entonces el Partido Socialista pues tuvo una política, una acción en las décadas posteriores, pues me refiero a 1996, llena de vericuetos, quizás sacrificando sus viejos principios ideológicos. Por eso mismo, pues figuras emblemáticas del Partido Socialista, en el caso de la provincia de la SUAY, del Cantón Cuenca, se separaron también de este partido. El caso, por ejemplo, más emblemático, el de Diego Delgado Jara, que no volvió nunca más al Partido Socialista. Ha habido momentos en el que el partido ha tratado de retomar sus principios iniciales. Sin embargo, siempre la hegemonía estuvo del lado de quienes cedieron a sus principios de izquierda y más bien apuntalaron a gobiernos que no precisamente pertenecían a esa ideología. Entonces, lo que hoy pasa pues en el Partido Socialista no es sino el resultado, la condensación de esa conducta pues un poco errática en cuanto a defender sus tesis históricas. Y claro, también ha habido muchas pugnas internas que orgánicamente le han debilitado a esta que fue la expresión primera incluso de la izquierda en el Ecuador, porque el Partido Socialista... ¿Qué ha pasado, dicho sea de paso, con Eduardo Ruilova, quien permaneció por varios años como dirigente local del socialismo? Desconozco, Gustavo, entiendo que durante muchos años Eduardo Ruilova más bien fue crítico de la línea precisamente del Partido Socialista, de esa línea que yo también critiqué hace décadas, pero que después había retomado pues de una militancia. Hoy depende pues cuál sea la fracción que predomine ahí. Seguramente no es la fracción que está ligada a los principios del socialismo y eso obligó a lo mejor a que se retire Eduardo Ruilova o que simplemente pues sea puesto de lado en cuanto a ser dirigente de esta organización política. Que se forzó un cambio allí con la salida de Eduardo Ruilova. Es muy probable, pero lo más importante es destacar que ya lamentablemente, pues estos partidos históricos ya casi no tienen incidencia en la política nacional. Yo diría que eso también sucede a nivel de la política local. Pero está ahí de por medio en esta posible coalición también una posibilidad de Yacu Pérez como candidato. Yacu Pérez, tanto para prefectura como alcaldía, ha salido muy bien en recientes encuestas. Bueno, yo tengo que decirle a usted, Gustavo, de que mi percepción es de que Yacu Pérez no va a ser candidato ni a la alcaldía ni a la prefectura. Él tiene aspiración personal de ser nuevamente candidato a la presidencia de la República y el objetivo personal de llegar, si es que tuviera el apoyo del electorado, pues a ser presidente de la República, lo cual también se pone en el futuro, pues en el 2025, una situación bastante complicada, toda vez que hay otra figura emblemática que ha surgido en los últimos años en la CONAI, en Pachacuti, que disputará el electorado primero del movimiento indígena y de otros sectores sociales. Pero en cualquier caso, pues Yacu Pérez va a más bien a quedar para ser candidato en el 2025 a la presidencia de la República. Hay por lo menos un candidato que conocemos a ciencia cierta, posiblemente más, que están esperando una definición con respecto a Yacu Pérez para tomar una decisión. Bueno, yo creo que efectivamente, porque
al tener la posibilidad él de una importante adhesión electoral de Cuenca, de la SUAY, sin duda que su presencia o ausencia va a hacer variar la escena política electoral. Pero yo digo de que finalmente Gustavo Yacu Pérez, quiero que usted recuerde esto, no va a ser candidato a ninguna dignidad local, le va a reservarse para ser candidato a la presidencia de la República. Reitero, pues, eso es su proyecto político personal. ¿Cómo ve usted, por otra parte, esa presencia de ese outsider en coalición con un partido de izquierda, Unidad Popular, Luca Palanca? Bueno, quizás la novedad de este proceso electoral sea la presencia de Luca Palanca, efectivamente, porque de una u otra manera, pues, él podría jugar la posibilidad de convertirse en el nuevo outsider de esta elección. Sin embargo, habrá que ver hasta qué punto la visión y el comportamiento del electorado de Cuenca va a sopesar, ¿no es cierto?, la experiencia ya vivida por el outsider hace 4 años, Pedro Palacio, a quien se le acusa precisamente, entre otras cosas, de no haber cumplido sus ofertas electorales, de no asumir un liderazgo que requería Cuenca en momentos críticos, y obviamente a quien también en los últimos días se ha criticado el tratar de suplir su falta de gestión con una abundante publicidad y propaganda. En cualquier caso, pues, a que importantes sectores pues reflexionen de que sería bueno más bien contar con alguien que ya tenga experiencia en la gestión pública. Este no es el caso de Luca Palanca. No obstante, su fortaleza es el haber generado pues una serie de programas, proyectos de ayuda social. Ese le vuelve popular en algunos sectores, pero también en sus propios sectores he escuchado opiniones en el sentido de que mal hace Luca Palanca pues desactivarse de su activismo social y pasar a un mundo de la política lleno de desprestigio. Entonces nosotros le apoyamos como activista social, querríamos seguirle viendo ahí, más o menos como se opinaba respecto a Jefferson Pérez, claro, en un área diferente, el área del deporte, ¿no? Jefferson Pérez es una figura icónica en el deporte y mucha gente que le admiraba a él no necesariamente terminó votando por él en la elección. Amén de que también Luca Palanca pues evidencia que es una persona que tiene un muy bajo conocimiento del tema de lo público estatal, de la gestión política por obvias razones. Ese puede ser un aspecto y un elemento vulnerable. En cualquier caso, habrá que ver pues en los próximos días en qué medida las alianzas o la presencia o esencia de ciertas figuras que hoy se mencionan como nombres de posibles candidatos puede ayudar o no a que se fortalezca o se debilite más bien este personaje muy peculiar, muy especial, porque además no se trata de alguien nacido en Cuenca, sino de una persona italiana, nacionalizada ecuatoriana, que ha vivido ya muchos años en Cuenca y que tiene admiración básicamente por su labor social. En cuanto a Revolución Ciudadana, se habla aún de Juan Cristóbal Lloret como posible candidato. Esto dicho por uno de sus concejales, pero también ha señalado de que no se descarta a Fernando Cordero, aunque sobre Fernando Cordero, ya que entramos a un plano directamente de especulación, es un momento de negociaciones, entonces los comentarios y las informaciones no confirmadas fluyen y lo decimos en este sentido, pero se habla de una posible invitación a Fernando Cordero a otro movimiento local en una, diríamos, alianza que resultaría muy sorpresiva, sobre lo cual, por existir todavía este ambiente muy especulativo, realmente no podemos dar detalles al momento. Bueno, creo que el candidato más fuerte que podría tener Revolución Ciudadana a la alcaldía es sin duda Fernando El Coche Cordero, quien es considerado por importantes sectores de la población cuencana como un alcalde que hizo una gestión muy técnica, porque se trata de un planificador, de un urbanista, es decir, una buena gestión en la alcaldía. Sin embargo, yo he dicho de que la debilidad de Fernando Cordero quizás está en que no es muy conocido en las generaciones más jóvenes, porque recordemos que Fernando Cordero dejó la política local en el 2007 para involucrarse pues en altas funciones en el gobierno de Rafael Correa. Bueno, altas funciones después de ser presidente de la Asamblea Constituyente, luego de la renuncia de Alberto Acosta y luego presidente de la Asamblea Nacional. Ocupó algunos cargos ministeriales Fernando Cordero, o sea,
fue muy dinámico en la política nacional, pero en la política local, pues, sobre todo, reitero, quizás en personas entre los 18, 16, 30 años no es muy conocido, pero seguramente eso se puede suplir, ¿no es cierto?, con una presencia activa, a lo mejor en redes sociales. También he escuchado que él estaría dispuesto, sin embargo, a ser candidato no solamente por la Revolución Ciudadana, sino de una alianza amplia que involucre a esta organización, pero también a otros frentes, organizaciones políticas. Incluso se ha hablado de la posibilidad de una alianza con Participa, con el Partido Socialista, con Igualdad. Pero eso está, como usted dice, efectivamente por confirmarse. Si es que sería con Igualdad, pues eso implicaría que Marcelo Cavera sería el candidato a la prefectura en alianza con el Coche Cordero para la alcaldía, que podría ser mal visto por algunos sectores, ¿no es cierto?, que dirían de que es sorpresivo, como usted acaba de señalar, porque están en aristas ideológicas, por lo menos en los últimos años, diferentes. Pero otros sectores sociales pueden tener la lectura de que por fin hay sectores políticos que no están pensando tanto en sus partidos, sino más bien en intereses que les unen, intereses de la ciudad, en intereses de la provincia, que a veces también se ha reclamado mucho a la política, que dejen de pelear y únanse, establezcan alianzas programáticas sobre todo, ¿no? A lo mejor de carácter cívico. Habrá que ver si esto finalmente se materializa o no. En cualquier caso, pues Igualdad, para no desaparecer, pues tendrá que tener a Marcelo Cavera, que es su figura electoral más importante y quién sabe la única como candidato a la prefectura de la provincia. Y tendrán que ver a quién va como candidato, digamos, a la alcaldía. Si es que finalmente Marcelo Cavera desiste también de la posibilidad de reeditarse candidatura como candidato a la alcaldía de Cuenca. Sobre otro partido que tuvo historia en la ciudad de Cuenca, que se ha recuperado algo en las últimas elecciones, por lo menos alcanzando una curul, Izquierda Democrática, que dio a conocer una alianza con Pachacuti que no ha sido ratificada en primarias. Bueno, esta alianza, digamos, era difícil que se consolide a nivel local. Pachacuti tiene, en el caso de la provincia de La Suay, una tradición de reunir ahí a militantes de vieja data, a personas que no solamente en los últimos años, sino en décadas, han tenido siempre una posición de lucha social muy intensa. Una de las figuras de esa lucha, pues ya desde los años 90, fue precisamente el señor Mario Fares, que hoy parece que preside Pachacuti. Yo le escuché el otro día unas declaraciones, pues, hablando a nombre de las bases de Pachacuti y de La Suay, de alguna manera condenando alguna resolución a nivel nacional de una probable alianza con la Izquierda Democrática y los candidatos a la alcaldía y a la prefectura por esta tienda política. Y prácticamente lo que él había de alguna manera adelantado de que era difícil que las bases aprueben esa alianza parece que ocurrió el día domingo. De tal suerte que esto lleva a que Pachacuti vaya a tener sus candidatos propios. He escuchado que Felipe Delgado Jara, hermano de Diego Delgado, sería el candidato a la alcaldía por... Sí, esto lo ratificó nuevamente Mario Fares el día de ayer. Transmitimos en esta mañana estas declaraciones. Felipe Delgado para la alcaldía, Elizabeth Arias para la prefectura. Fue una decisión supuestamente tomada en primarias, pero la asambleísta Sofía Sánchez, en un tuit la noche de ayer, exhibió un documento del Consejo Político Nacional de Pachacuti, en el cual se llama a nuevas primarias que se realizarían este día jueves. Hay que entender, Gustavo, de que estos conflictos y contradicciones que se expresan a nivel de la política local en el seno de Pachacuti no son sino la expresión de las contradicciones, de las diferencias, de los conflictos que se dan también en Pachacuti a nivel nacional. Pachacuti, recordemos, históricamente nació como el brazo político de la CONAIE. La matriz ideológica, por lo tanto, de Pachacuti históricamente fue la CONAIE. Sin embargo, en el proceso, pues, poco a poco Pachacuti fue alejándose de la CONAIE, de sus principios ideológicos sustentados en el ecologismo, el comunitarismo y la plurinacionalidad. Y en los últimos años, ya incluso desde el gobierno de Moreno, vimos a gente de Pachacuti votando por la tesis del gobierno de Moreno en la Asamblea. Y obviamente esto se consolidó con un buen sector de Pachacuti, yo diríamos incluso con Pachacuti oficial, presididos por la propia expresidenta de la Asamblea, Guadalupe Llore, a favor de las tesis políticas del gobierno de Guillermo Lasso, lo que originó que personas cercanas más bien a la CONAIE, que reivindican los viejos principios ideológicos de Pachacuti, se separen y se declaren rebeldes frente a esa línea oficial. De alguna u otra manera, entonces,
esta lucha intestina entre el sector consecuente, rebelde de Pachacuti y el sector que siempre se ha alineado a los gobiernos de turno, hoy está haciéndose presente también a nivel de la política de Pachacuti, de Cuenca. Para completar un poco el panorama, ha habido también algunos otros personajes sin pasado político, el coronel Castro, un ingeniero Riquetti que ha estado interviniendo en redes sociales exteriorizando su intención de candidatizarse. Todo esto configura un panorama que hace prever de que posiblemente se superará ese número de 14 candidatos para la alcaldía y 12 para la prefectura que tuvimos el año anterior. Si es que esto llega a darse, ¿cómo ve también usted las posibilidades de esas intenciones o aspiraciones de reelección del actual alcalde? Bueno, respecto a estos nombres que usted ha señalado, efectivamente, pues hay la presencia, no he visto mucho, sino creo que un par de veces cuando me ha mostrado el celular, intervenciones del ingeniero Riquetti, justamente sobre temas polémicos, problemáticos de la ciudad. Él aspiraría a reeditar lo que hizo Pedro Palacios hace 4 años, pero reeditar esa experiencia política electoral ya creo que no es posible, ¿no? Eso ya lo hizo Pedro Palacios hace 4 años. No veo mucha posibilidad ahí político-electoral para este profesional cuencano. En cuanto al coronel Mario Castro, habría que ver si es que en la cultura política, en la forma de imaginar y percibir la política por parte de los cuencanos, está o no la posibilidad de votar por un policía o un policía en servicio pasivo. Creo que la cultura política en Cuenca no da precisamente esa posibilidad, ¿no? Pero en todo caso, pues él tiene derecho legítimo, como cualquier ciudadano, a participar de la vida electoral como candidato. Hay también lo que quería decir hace un momento, la presencia de Jefferson Pérez. Si es que él tuviera la posibilidad de volver a contar con la adhesión que tuvo hace 4 años, el 24%, si esa fuera una votación cautiva, o sea, sería efectivamente un candidato con una fuerte posibilidad de disputar la alcaldía de Cuenca. Sin embargo, creo que también el propio desgaste de la alcaldía de Pedro Palacio le termina también pasando factura a Jefferson Pérez, porque, reitero, pues la gente ve que hay que ahora optar más por alguien que tenga algún tipo de experiencia en la gestión política, en la gestión pública. Va a ser una lucha político-electoral aparte, sobre todo la elección de la prefectura provincial, ya sea prefecto o prefecta, pues, porque van a haber candidatos hombres y mujeres. Está, por ejemplo, una candidata mujer, hasta este momento confirmada, se trata de Dora Ordóñez. Habrá que ver hasta qué punto los cuestionamientos, la falta de visibilidad, la debilidad en la que ha entrado la prefectura en cuanto a su gestión en estos últimos años, termina no afectando las posibilidades de una candidata mujer. Bueno, ¿con qué partido podría ir Dora Ordóñez? No sé si ella es afiliada a Izquierda Democrática. Entiendo que sí. Bueno, ella estuvo, Dora Ordóñez, primero con el partido MED, Movimiento de Encuentro Democrático, que luego se convirtió en Participa, del ex prefecto provincial de la SUAY. Ella fue colaboradora de la prefectura. Luego le vimos en el gobierno de Moreno también, en la Secretaría Anticorrupción, y entiendo que ahora pues está afiliada a la Izquierda Democrática y participaría por este partido como candidata a la prefectura. Pero tendría que enfrentar también la probable presencia como candidatos con cierta fuerza, pues, del candidato a la Revolución Ciudadana, Cristóbal Lloret, si es que no se da la alianza, pues, entre la línea del correísmo con Igualdad, que anunciamos que es una posibilidad. También enfrentar a Marcelo Cabrera, que iría casi fijo a la candidatura a la prefectura provincial. El candidato de Creo, que iría en alianza con Pablo Carrasco. No creo que pasen de 8 candidatos a la prefectura, Gustavo. Incluso la alcaldía no creo que lleguen tampoco a los 14. Ciertamente hablar de 10, 11, 12 candidatos es sumamente numeroso. Sin embargo, no creo que reeditemos exactamente ese número mucho más alto que tuvimos hace 4 años. En cualquier caso, si es que hay candidatos fuertes y una fuerte dispersión electoral,
cualquier candidato que obtenga un 20 y un 25% podría eventualmente hacerse de la alcaldía de Cuenca. Repetirse un esquema de lo que sucedió en las elecciones pasadas. Así es, fue con 28% Pedro Palacio, pues ahora si es que existen candidatos más fuertes, pero una fragmentación en el escenario político electoral, posibilitaría que alguien que tenga alrededor de un 25% termine haciéndose alcalde de Cuenca. Eso ya ha pasado en Cuenca y ha pasado también en otros cantones del Ecuador. Bien, creo que hemos pasado revista prácticamente a todo por allí. Un dato quizá que vale la pena mencionar, había trascendido que el movimiento Contigo, el movimiento que fue o es todavía del ex rector de la Universidad de Cuenca, Jaime Astudillo, había cobijado al coronel Mario Castro. Gracias por habernos acompañado, sociólogo Zalamea. Gracias también. Buenos días, Gustavo. Sociólogo Zalamea es profesor de la Universidad de Cuenca y analista político.